Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo tejer este hermoso bolerito para niña en talla 2 años. Les dejo también la información para la talla 4 y la talla 6. Los materiales que necesitamos para su confección son 100 gramos de estambre. Yo elegí un estambre calibre 2, propio para tejerlo con agujas del número 4. Necesitamos también un gancho de crochet del número 2,5 o 3 y una aguja capotera. Esto es todo lo que necesitamos para confeccionar este hermoso bolero. Así que si están listos, vamos a empezar. Para quien lo necesite, aquí les dejo la prueba de punto. Dice que 20 puntos y 30 vueltas en punto jersey con las agujas del número 4 me dan un cuadrito de 10 por 10 centímetros. Esto es para quien lo necesite. Así que ahora sí vamos a empezar. Para empezar a tejer nuestro bolero vamos a tejer primero la espalda. Vamos a montar 65 puntos. Cada quien puede montar los puntos como quiera. Yo hago un aro con el hilo que tengo en la mano derecha, que es el que va a la madeja. Hago un aro, lo introduzco por la aguja, doy una lazada con la otra hebra y saco el aro y jalo. Y de esta manera vamos a montar 65 puntos con las agujas del número 4. Muy bien, una vez que montamos los 65 puntos con las agujas del número 4, vamos a tejer 4 vueltas en elástico 1-1. Esto es, tejo un punto de derecho y un punto de revés. Y otra vez un punto de derecho y un punto de revés. Así vamos a terminar toda la vuelta. Esta es la vuelta de derecho. Cuando vengamos en la vuelta de revés, se teje exactamente igual. Donde hay derecho hago derecho, donde hay revés hago revés. Entonces, bueno, vamos a acabar esta primera vuelta y les indico cómo hacemos la segunda. Ya terminamos esa primera vuelta. Ahora para hacer la segunda vuelta, que será la de revés, pues muy sencillo. Aquí empezamos con un punto de revés, pues lo tejemos de revés. Y luego está de derecho, pues lo hacemos de derecho. Y así vamos a tejer siempre. Este es el resorte 1-1 o elástico 1-1, donde hay derecho, derecho, donde hay revés, revés. Vamos a terminar esta vuelta y vamos a tejer 2 vueltas más. En total vamos a hacer 4 vueltas de elástico 1-1. Al terminar esas 4 vueltas, les voy a indicar cómo continuamos. Bueno, aquí atrás en la espaldita el bolerito lleva una franja pequeña, como a la mitad, de punto calado. Entonces vamos a ver cómo vamos a tejer eso, fíjense bien. Ya tenemos listas las 4 vueltas en punto de elástico 1-1 o resorte 1-1. Entonces ahora vamos a empezar esta siguiente vuelta por el derecho de la labor. Vamos a empezarla tejiendo ya en punto jersey. Vamos a tejer 28 puntos en punto jersey. Esto es, todos los puntos los tejo del derecho, siempre del derecho, cuando voy en vuelta de derecho. Cuando voy en vuelta de revés, los voy a tejer siempre de revés. Entonces, vamos a tejer 28 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Y ahora vamos a introducir nuestro punto calado. Aquí yo tengo un diagramita del punto calado. Son 9 puntos nada más de lo que consta nuestro adorno y es súper sencillo. Fíjense bien. Empezamos como indica aquí, haciendo una lazada. Después un surjete. ¿Y cómo es el surjete? Acuérdense, deslizo un punto, tejo el que sigue y monto el que deslicé sobre el que tejí. El surjete me sirve para eliminar un punto. Lo estoy compensando con la lazada que di antes. Entonces ya hice una lazada y un surjete. Sigue otra vez 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 una lazada y un surjete. Sigue
después seguirá un derecho y ahora 2 puntos juntos de derecho y una lazada y otra vez 2 puntos juntos de derecho y una lazada, y eso es todo en la primera vuelta. Los 28 puntos que me quedan en la aguja los sigo tejiendo y los tejo todos de derecho porque estoy tejiendo en punto jersey. Vamos a acabar esta vuelta y les digo cómo hacemos la que sigue. La vuelta que sigue, que es la vuelta del revés, pues la vamos a tejer exactamente así. Todos los puntos van de revés, incluso los puntos, los 9 puntos del punto calado que hicimos en el centro. Esos 9 puntos van a ir todos de revés, incluyendo las bastas, las 4 bastas que nos resultaron. Entonces vamos a tejer toda esta vuelta de revés y les digo cómo va a ser la vuelta que sigue de la puntada, que será la vuelta número 3 de la puntada. Entonces ahora para la vuelta número 3 de la puntada empiezo tejiendo otra vez los 28 puntos en punto jersey. 24, 25, 26, 27 y 28. Y ahora empezamos. En el primer punto tenemos que es un punto de derecho. Pues tejemos nuestro punto de derecho. Luego una lazada y luego un surjete. Deslizo, tejo y monto. Otra vez una lazada. Y ahora dice aquí un surjete doble. ¿Y cómo es el surjete doble? Pues igual yo deslizo un punto, deslizo mi punto que siempre deslizo en los surjetes. La diferencia es que ahora voy a tejer los 2 puntos que siguen de derecho juntos. Y monto el que deslicé, el que había deslizado antes, sobre el que me resultó de tejer los 2 puntos juntos de derecho. Ese es el surjete doble. Después del surjete doble dice que tengo una lazada, 2 puntos juntos, una lazada y un derecho. Y ahora termino de tejer los 28 puntos que me restan en punto jersey de derecho. Hacemos la vuelta de revés, que ya saben que tejemos todos los puntos como se presentan, es decir, de revés, incluyendo las lazadas, y los veo para empezar la vuelta número 5. Para la vuelta número 5 de derecho, es la que sigue, bueno, primero tejemos los 28 puntos, ya saben, en punto jersey, y ahora vamos a ver cómo sigue nuestro diagrama. Dice que hagamos 2 puntos de derecho, 1 y 2, una lazada y un surjete. Aquí están, lazada y surjete. Ahora nos pide un punto de derecho, después 2 puntos juntos de derecho, una lazada y 2 derechos, 1 y 2. Y con eso terminamos los 9 puntos del punto calado de la vuelta número 5. Vamos a hacer ahora los 28 puntos que nos quedan en la aguja. En jersey de derecho hacemos la vuelta de revés y volvemos a empezar la vuelta de derecho, que será la vuelta número 7, y tejemos los 28 puntos y los veo para indicarles cómo va a ser la última vuelta de nuestro punto calado. Muy bien, ya tejí los 28 puntos de punto jersey y llegué a donde empieza mi punto calado. Es la 7ª vuelta, la última vuelta del motivo. Empezamos con 3 puntos de derecho, entonces es 1, 2, 3 derechos. Una lazada y un surjete doble otra vez. Entonces ya hice mi lazada, deslizo un punto, tejo 2 puntos juntos de derecho y deslizo y monto el que deslicé sobre el que resultó de tejer 2 puntos juntos de derecho. Y después una lazada y 3 puntos de derecho, 1, 2 y 3. Y con esto terminamos el motivo completo de nuestro punto calado. Vamos a terminar esta vuelta de derecho con todos los puntos en jersey de derecho y hacemos la vuelta de revés y entonces les digo
cómo vamos a continuar y hasta qué punto. Bueno, ahora vamos a continuar tejiendo igual, repitiendo nuestro punto calado, nuestro motivo. Este lo vamos a repetir en total 2 veces más. Vamos a tener 3 veces nuestro motivo de punto calado. Pero mientras tanto, vamos a continuar tejiendo hasta que nuestro tejido a partir del borde inferior llegue a medir 8 centímetros. Cuando lleguemos a 8 centímetros, repitiendo, como les dije, nuestro tejido tal y como lo venimos haciendo ahorita, ahí en los 8 centímetros los vuelvo a ver para indicarles cómo vamos a hacer los aumentos de los puntos para las mangas. Mientras tanto, vamos a continuar tejiendo igual, repitiendo nuestro motivo de punto calado de la vuelta 1 a la vuelta 7. Vamos a continuar entonces tejiendo. Bueno, ya llegamos a 8 centímetros del borde inferior. En mi caso, yo tejí a partir de que terminé las 4 vueltas de elástico 1-1, yo tejí 20 vueltas más en la nueva puntada que incluye el punto calado y el jersey. 20 vueltas. Sin embargo, les recomiendo que ustedes lo cuenten siempre en centímetros. Ya hagan en sus anotaciones, anoten, bueno, pues tejí 18 vueltas o 20 vueltas o 22 vueltas, las que hayan tejido, para que a la hora de que estemos haciendo los frentes no tengan que estar cuenta y cuenta y cuenta cuántas vueltas dieron, ya tienen el dato. Sin embargo, para seguir las instrucciones generales es más importante a nivel general hacerlo en centímetros porque cada quien tiene una tensión diferente al tejer. Entonces, bueno, vamos a continuar tejiendo esta parte del centro igual porque todavía no termino las 3 veces de repetición de mi punto calado, pero aquí en las 2 orillas voy a empezar a aumentar puntos que van a corresponder a las mangas. Fíjense cómo lo vamos a hacer. Vamos a aumentar en total 12 puntos de cada lado, pero lo vamos a hacer en 4 etapas, es decir, cada 2 vueltas vamos a aumentar 3 puntos al empezar cada vuelta. Entonces, aquí yo para aumentar y que me quede apretadito el tejido, voy a hacer como si tejiera un punto de derecho, pero este punto que resulta lo meto en la aguja izquierda. Otra vez, tejo un punto, lo saco y lo regreso a la aguja izquierda, llevo 2 y van a ser 3 y lo meto a la aguja izquierda. Y ahora ya tejo toda mi vuelta con esos 3 puntitos que agregué. Vamos a tejer toda esta vuelta igual, incluyendo el punto calado que está en el centro, que a mí en lo personal me toca hacer la vuelta número 5 del punto calado. Entonces hacemos toda esta vuelta y cuando vamos a empezar la vuelta del revés, les digo cómo agregamos los puntos en el otro lado. Vamos terminando la vuelta de derecho y entonces ahora al empezar la vuelta de revés vamos a aumentar 3 puntos igual. Entonces vamos a tejerlo de derecho un puntito y lo regresamos a la aguja izquierda. De ese mismo punto tejo otro y lo regreso a la aguja izquierda y va el tercero y lo regreso a la aguja izquierda. Y ahora sí, ya los tejo de revés y tejo toda la vuelta, que serán todos los puntos de revés. Ya tengo 6 puntos más. Si empecé con 65 puntos en la aguja, cuando empecé la espalda, ahora quiere decir que debo tener 71 puntos en la aguja. Entonces vamos a terminar toda esta vuelta. Bueno, vamos a empezar nuevamente la vuelta de derecho. Aquí ya se ve cómo quedaron los 3 primeros puntos que aumentamos en la vuelta de derecho y los 3 que aumentamos en la vuelta de revés. Entonces vamos a volver a aumentar otros 3 puntos, lo recuerdo, tejo un punto de derecho y lo regreso a la aguja izquierda. Vuelvo a tejer basándome en ese punto, otro punto y lo regreso a la aguja izquierda y va el último
y lo regreso. Y ahora sí, ya empiezo a tejer. Bueno, de esta manera vamos a continuar aumentando al empezar cada vuelta hasta que tengamos 12 aumentos de cada lado. Es decir, en total vamos a aumentar 24 puntos. Ahora bien, en esta vuelta a mí ya me toca hacer la última vuelta, la vuelta número 7 de la puntada. 7 porque voy de derecho. Acuérdense que todas las puntadas tienen vueltas pares y vueltas nones, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es la 7 y le toca la 8, igual que aquí fue la 1, la 2, que es toda al revés, la 3, regreso. Les comento esto porque luego de repente nos hacemos bolas con que me falta una vuelta. No, es que la de revés también cuenta siempre. Entonces, ahorita que yo haga esta vuelta, que será la número 7 de mi puntada, y luego la 8, ya a partir de la siguiente vuelta de derecho ya no va a haber puntada, voy a seguir tejiendo en jersey de derecho todas las vueltas. Fíjense cómo. Aquí en este bolerito que ya tengo tejido les enseño cómo va a quedar la espaldita. Repetí 3 veces el motivo y después sigo tejiendo ya solamente en punto jersey. Entonces, fíjense, una vez que hagamos esas 4 veces de aumentos que nos darán por resultado tener 12 puntos más de un lado y 12 puntos más del otro, entonces lo que vamos a hacer es continuar tejiendo recto hasta que nuestro tejido llegue a alcanzar 19 centímetros del borde inferior hasta la aguja, y en ese momento vamos a cerrar rectos todos los puntos de una vez, no dejamos nada en espera ni nada, nos va a quedar absolutamente recta la parte de arriba. Entonces vamos a hacer todo eso y los veo cuando vayamos a cerrar los puntos. Una vez que lleguemos a los 19 centímetros a partir del borde inferior, como les dije, vamos a cerrar todos los puntos de una vez. Para aquellos que no saben cómo cerrar los puntos, muy sencillo. Tejo un punto, tejo el que sigue y ahora monto el primero sobre el segundo. Y así vamos a continuar cerrando todos los 89 puntos que teníamos en la aguja. Bueno, ahora ya estamos listos para empezar a tejer el delantero izquierdo. Vamos a hacer primero el delantero izquierdo, entonces vamos a montar 19 puntos, igual con las agujas del número 4, y vamos a tejer 4 vueltas en elástico 1-1, igual que lo hicimos en la espalda. Tejemos esas 4 vueltas y ya vemos cómo continuamos. Ya tejimos las 4 vueltas en punto elástico 1-1, entonces ahora ya vamos a empezar con la puntada en el frente, en el delantero izquierdo. Tejemos primero 9 puntos en punto jersey. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos en punto jersey. Y ahora empezamos nuestro punto calado. Una lazada, un surjete, otra vez una lazada, un surjete, un derecho, ahora 2 puntos juntos de derecho, una lazada, 2 puntos juntos de derecho, una lazada y termino con un punto de derecho. Esa fue la primera vuelta donde ya incluí mi punto calado. Vamos a hacer la segunda vuelta, que es de revés, y como todas las vueltas de revés, tejemos todos los puntos como se nos presentan. Vamos a tejerla. Entonces, para la vuelta número 3, vamos a empezar con 9 puntos en punto jersey, 9 puntos de derecho. Eso siempre los vamos a tejer hasta que empecemos a agregar puntos para hacer la manguita. Entonces, ya hicimos 2, 4, 6, 8 y 1, 9 puntos de derecho. Ahora voy a la vuelta número 3 de la puntada, donde tejo un derecho, una lazada, un surjete, otra vez una lazada y un surjete doble.
Ahí está. Después tengo una lazada, 2 puntos juntos, una lazada y un punto de derecho. Y ahora voy a empezar a agregar un punto en cada vuelta antes de terminar. ¿Cómo lo voy a agregar? Haciendo una lazada y tejiendo el último punto. Así vamos a agregar 12 puntos. Bueno, vamos a hacer nuestra vuelta de revés. Ahora ya tenemos un punto más, empezamos con 19, ya tenemos 20 puntos en la aguja. Hacemos esta vuelta de revés y les digo cómo hacemos la que sigue para repetir cómo hacemos el aumento del final. Entonces vamos a hacer la vuelta número 5 y empiezo con mis 9 puntos de derecho. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora la quinta vuelta de la puntada, que son 2 derechos, una lazada, un surjete, un derecho, después tengo 2 puntos juntos de derecho, una lazada y 2 puntos de derecho, 1 y 2. Y ahora tengo que hacer un aumento antes del último punto. Entonces aquí me toca tejer un punto de derecho y luego hago mi lazada y ahora tejo el último punto. Y de esta manera me va a ir quedando mi aumento aquí. Claro que en la siguiente vuelta de derecho, después de hacer los 9 puntos de la puntada, tendré que tejer 2 puntos de derecho y luego hacer mi lazada. En la que siga de derecho, 3 puntos de derecho, lazada y el último punto. Y así vamos a continuar tejiendo, siempre aumentando un punto de este lado donde se va a ir abriendo. Fíjense cómo va a quedar. Así es como nos va a quedar el frente. Aquí lo tenemos. Esta es la orilla de gancho de crochet que vamos a hacer al final, pero aquí tenemos nuestro tejido. Empezamos con 19 puntos. Tejemos primero los 9 puntos de punto jersey, que eso nunca va a cambiar hasta que hagamos los aumentos para la manga, claro está. Después tenemos los puntos en punto calado, que son 9 también, y aquí se nota cómo vamos agregando un punto cada vez que llegamos al final de nuestra vuelta de derecho. Antes del último punto hacemos una lazada y entonces nos va a ir quedando un hoyito, una lazada, una basta, como le quieran llamar, que es donde después vamos nosotros a anclar la orillita que le vamos a hacer con crochet. Entonces, bueno, tenemos mucho que tejer ahorita. Vamos a aumentar en total 12 puntos de este lado. Aquí si contamos hay 12 puntos después del punto calado. Pero antes de terminar de aumentar estos 12 puntos, obviamente vamos a llegar a los 8 centímetros donde tenemos que empezar a aumentar puntos para la manga. Entonces vamos a continuar tejiendo y cuando lleguemos a esos 8 centímetros, ahí les recuerdo cómo aumentamos los puntos para la manga. Bueno, ya llegamos a esos 8 centímetros, ya tenemos el mismo número de vueltas que teníamos en la espalda cuando empezamos a hacer los aumentos para las mangas. Entonces vamos precisamente a empezar a hacer esos aumentos para las mangas. Lo recuerdo para quien no se acuerde, yo tejo un punto de derecho y lo regreso a la aguja izquierda. Ahí mismo tejo otro punto de derecho y lo regreso a la aguja izquierda y tomando ese mismo punto tejo otro punto de derecho y lo regreso a la aguja izquierda. Y ahora sí, ya empiezo a tejer y voy a tejer toda mi vuelta igual que todo lo que hemos tejido con anterioridad. Esto es los 9 puntos de derecho. Después los 9 puntos que tenemos de punto calado y después los puntos que tengamos de este lado donde vamos a continuar agregando. Ahorita yo tengo agregados 2, 4, 6, 8 y 10 puntos. Conté mal. Es desde aquí, son 2, 4, 6, 8, 9 puntos. En esta vuelta voy a agregar el 10º punto. Regreso, ya saben, aumento otros 3 puntos aquí
Y cuando lleguemos a 12 puntos agregados de este lado, ahí los vuelvo a ver para indicarles cómo vamos a seguir tejiendo esta parte del centro del suétercito, de la parte delantera del suéter, para indicarles cómo lo vamos a seguir tejiendo, porque tenemos que seguir ya no aumentando, pero sí nos tienen que seguir quedando estos hoyitos que nos quedan con la lazada del punto que aumentamos. Tenemos que seguir obteniendo esos hoyitos porque allí vamos a anclar nuestra orilla de gancho cuando lo terminemos. Entonces vamos a seguir aumentando aquí 3 puntos en cada vuelta y aquí 1 punto en cada vuelta hasta que lleguemos a 12. Ahí los vuelvo a ver. Ya estamos justamente ahí, acabo de hacer el último aumento de este lado, es decir, ya aumenté los 12 puntos que tengo que aumentar. Me falta aquí aumentar, llevo 3, 6, 9, me falta aumentar los últimos 3, entonces los voy a aumentar porque quiero tejer toda la vuelta con ustedes para que vean cómo vamos a hacer ahora la parte del centro del suétercito, del delantero. Entonces vamos a tejer todos estos puntos normal, toda la vuelta va a ser normal. Donde vamos a hacer un pequeño cambio es cuando terminemos este lado de la vuelta. Ya vamos llegando al punto calado, aquí estamos, ya llegamos, entonces ahora tenemos un derecho, lazada, surjete, lazada y surjete doble. A mí me tocó hacer la vuelta número 3 de la puntada, después tengo lazada, 2 puntos juntos de derecho, lazada y un derecho. Y ahora voy a tejer. Aquí, fíjense bien, tengo 2, bueno, cuento de aquí para acá, 2, 4, 6, 8, 10 y 12 puntos que agregué. Este es el punto que siempre he tenido después de los 9 más un punto, ¿sí? Por eso tenía 19 cuando empecé. Entonces, ya están mis 12 puntos. ¿Qué voy a hacer? Voy a tejer normal de derecho esos 12 puntos, pero cuando llegue al penúltimo y al antepenúltimo punto, aquí los tengo, estos 2 puntos los tejo juntos de derecho y hago una lazada. ¿Para qué? Para compensar. Yo sigo teniendo 12 puntos aquí, después del punto calado, sigo teniendo 12 puntos de aumento, pero con la lazada que hice, con esta lazadita, yo logro que me siga quedando esta fila de hoyitos que tengo aquí. Entonces, cada vez que yo llegue a partir de ahorita este es el último, después tengo el penúltimo y el antepenúltimo. Estos dos los dejo juntos de derecho y hago una lazada y de esa manera sigo procurando mis hoyitos, pero sigo teniendo los 12 puntos que debo de tener de este lado. Vamos a continuar tejiendo de esta manera, ya no aumentamos, aquí ya tengo mis 12 puntos que aumenté para la manguita, sigo tejiendo recto hasta que alcancemos 13 centímetros a partir de la aguja, a partir del borde inferior a la aguja. Cuando llegue a esos 13 centímetros, entonces vamos a empezar a hacer las disminuciones aquí para el escote. Así que vamos a seguir tejiendo hasta alcanzar esos 13 centímetros. Tenemos 43 puntos en la aguja y vamos a seguir hasta entonces con esos 43 puntos en la aguja. Ya llegamos a 13 centímetros a partir del borde inferior hasta la aguja. Ya terminé la vuelta de derecho. Ahora, cuando empiece la vuelta del revés, voy a empezar a rematar y voy a rematar de una vez 10 puntos. Entonces, tejemos el primero, el segundo y remato. Es decir, monto el primero que tejí sobre el segundo. Llevo 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. Continúo tejiendo toda esta vuelta de revés. Como va, los puntos todos se tejen de revés, incluyendo las bastas. Termino esta vuelta y hago la vuelta de derecho. Y cuando vayamos a empezar nuevamente la vuelta de revés, ahí les digo cómo continuamos rematando. Ya terminamos la vuelta de derecho y entonces ahora para la siguiente vuelta vamos a rematar únicamente un punto de revés, o sea, porque vamos en la vuelta de revés, entonces remato un punto. En total voy a rematar 11 puntos para el escote, 10 en la primera vuelta y uno más. Terminamos toda esta vuelta de revés. Y cuando vengamos por el lado de derecho, en mi caso, fíjense, en mi caso fue la vuelta que me tocará ahora en el lado derecho, será la séptima vuelta o última vuelta de mi puntada, bueno, penúltima, porque ya saben que siempre terminamos en par. El caso es que vamos a hacer solamente 5 motivos en punto calado y después vamos a dejar de tejer el punto calado y vamos a continuar tejiendo todos los puntos que nos quedan, que en total nos deben de quedar en la aguja 32 puntos. Ahorita yo ya debo de tener 32 puntos porque ya rematé mis 11 puntos, 10 en la primera vuelta de remate y uno más ahorita. Entonces ya tengo 32 puntos en la aguja. Con esos 32 voy a continuar tejiendo. En cuanto termine mi quinta repetición del punto calado, ya continúo tejiendo en punto jersey. Fíjense cómo se va a ver. Aquí tengo yo la otra, el otro bolerito que ya casi terminé, me faltan los remates y demás. Y aquí terminé con la quinta repetición del motivo y continué tejiendo en punto jersey los 32 puntos que me quedaron hasta que alcancé la misma distancia, la misma altura que en la espalda y ahí remato todos los puntos de una vez. Entonces, bueno, vamos a continuar tejiendo y vamos a llegar a ese punto y los veo en la vuelta de remate para indicarles entonces cómo vamos a hacer el otro frente. Este fue el frente izquierdo, ahora vamos a ver cómo hacemos el frente derecho. Bueno, ya tenemos la misma cantidad de vueltas que tejimos en la espalda, entonces ahora lo único que nos resta es rematar los 32 puntos que tenemos en la aguja y entonces voy tejiendo y voy rematando. Mientras terminamos de rematar, les voy diciendo que para tejer el delantero derecho, bueno, vamos a montar igual 19 puntos con nuestras mismas agujas del número 4, montamos 19 puntos y tejemos 4 vueltas en elástico 1-1 y ahí les digo cómo vamos a empezar a tejer, porque obviamente lo tenemos que tejer a la inversa, entonces nuestro punto calado nos debe quedar a la inversa de como lo hicimos en este frente. Entonces vamos a montar esos 19 puntos y tejer 4 vueltas en elástico 1-1 y mientras tanto yo sigo cerrando mi delantero izquierdo. Bueno, ya estamos listos con las 4 vueltas en elástico 1-1. Vamos a empezar entonces ahora a ya tejer con la puntada. Ahora la puntada nos va a quedar aquí cuando empecemos, ¿sí? Si lo vemos aquí en este otro, la puntada ahora está aquí. Voy a ir aumentando antes de hacer la puntada y después vendrán los 9 puntos
que tejí siempre en punto jersey hasta el momento de llegar a hacer los aumentos para la manga. Entonces, vamos a hacer la primera vuelta. En la primera vuelta todavía no hay aumento, fíjense bien. Empiezo tejiendo un punto de derecho y después de inmediato empiezo con la puntada, con el punto calado, que es lazada, surjete, lazada y surjete. Un punto de derecho, dos puntos juntos de derecho, lazada, dos puntos juntos de derecho y lazada. Y ahora 9 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos de derecho. Entonces, primero puse el punto calado y después los 9 puntos de derecho. Empecé con un punto de derecho. Ahora vamos a hacer la vuelta de revés, porque aquí en la vuelta de revés sí ya vamos a aumentar un punto de este lado. Fíjense bien. Empezamos tejiendo 9 puntos de revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos de revés. Ahora los 9 puntos del punto calado. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora una lazada y un punto, pero este punto va de revés porque estoy en vuelta de revés, entonces hago una lazada completa, es decir, le doy la vuelta completa a la aguja y tejo este punto. Y ya quedó mi aumento. Ahora cuando empiezo la vuelta de revés, de derecho, ya tengo un punto más. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 puntos. Ya tengo 20 puntos. Entonces empezamos un derecho, otro derecho y continuamos con nuestra puntada. Aquí empieza la puntada. Tenía 2 derechos, el que tenía desde el principio y el punto que acabo de aumentar. Ahora sí la puntada. Un derecho, una lazada, un surjete, una lazada, un surjete doble, una lazada, 2 puntos juntos de derecho, una lazada y un derecho. Y terminamos con los 9 puntos que tenemos en la orilla ahora. Aquí está. Hacemos la vuelta de revés, la vamos a hacer juntos para recordarles cómo vamos a aumentar. Empezamos tejiendo los 9 puntos de revés. Eso no va a cambiar hasta que hagamos los aumentos para la manga. Ahora hacemos los 9 puntos de la puntada. 5, 6, 7, 8 y 9 puntos de la puntada. Un punto de revés, una lazada y un punto de revés. Y ya aumentamos otro punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a seguir tejiendo, aumentando un punto en el extremo donde tenemos la puntada. Cuando vengamos en vuelta de revés, antes de terminar, aumentaremos un punto hasta que logremos, igual que en el otro frente, nuestros 12 puntos. Pero obviamente antes vamos a llegar a los 8 centímetros y vamos a empezar a hacer los aumentos de las mangas. Todo va a ser exactamente igual. Lo único que quería que vieran es cómo vamos a hacer los aumentos en este lado. Acuérdense que cuando tengamos los 12 puntos que aumentemos aquí,
¿Qué va a pasar? Ya no vamos a seguir aumentando, pero tenemos que seguir haciendo esta lazada del final para que nos siga quedando este hoyito, esta basta que tenemos aquí. Ah, bueno, entonces tejemos 2 puntos juntos de revés y luego hacemos nuestra basta. Eso cuando hayamos llegado a hacer los 12 aumentos. Hacemos los 12 aumentos de este lado, ya saben, en 4 etapas, de 3 puntos en cada etapa. Y cuando lleguemos a los 13 centímetros, igual que llegamos en el otro delantero, ahí los veo para hacer las disminuciones del escote. Así que tenemos bastante que tejer. Muy bien, ya llegamos a la misma altura que el otro frente, a 13 centímetros. Entonces ahora vamos a rematar. La diferencia ahora es que rematamos por el lado del derecho. En el otro lado rematábamos por el lado del revés, en el otro frente, aquí por el lado del derecho. Entonces tejo el primer punto, tejo el segundo y remato. Y vamos a rematar en esta primera vuelta 10 puntos, igual que lo hicimos en el otro delantero. Y en la siguiente vuelta de derecho, cuando empecemos la próxima vuelta de derecho, remataremos un punto más, de manera que en la aguja nos van a quedar 32 puntos nada más. Entonces, hasta que rematemos el siguiente, en la siguiente vuelta. Entonces vamos a continuar tejiendo lo mismo que hicimos en el otro delantero hasta que terminemos la quinta repetición de nuestro punto calado. Ahí dejamos de hacer punto calado y seguimos tejiendo con esos 32 puntos hasta que alcancemos la misma distancia, la misma cantidad de vueltas que hicimos aquí, que serán la misma cantidad de vueltas que hicimos también en la espalda, y entonces rematamos los 32 puntos de una vez. Y una vez que tengamos eso hecho, bueno, ya les diré cómo vamos a hacer las costuras. Que vamos a hacer son solo los hombros y las mangas y los laterales, y después vamos a hacer nuestra orillita en crochet o ganchillo. Entonces, bueno, ya casi terminamos. Como ven, es una prenda sumamente rápida, es tan pequeñita que se teje en un ratito, la verdad. Entonces, bueno, vamos a seguir tejiendo y los veo para decirles cómo hacemos las costuras. Bueno, una vez que terminamos las 3 partes que forman nuestro bolero, ahora los tenemos que planchar para poderlos coser con más facilidad. Para plancharlos, los ponemos por el lado del revés, los fijamos muy bien, podemos plancharlos sobre una almohada o sobre una toalla para que podamos fijarlo con alfileres. Ponemos un paño húmedo y con la plancha tibia, sin repasar la plancha, sino simplemente poniéndola por encima, los vamos a planchar. Y de esta manera vamos a poder coser más fácilmente. Entonces, bueno, ya hicimos eso. Vamos ahora a poner derecho con derecho y vamos a unir. Primero vamos a hacer la costura de los hombros. Vamos a unir con punto atrás. Vamos a hacer esta costura primero. Con la ayuda de una aguja capotera vamos a ir haciendo la costura en punto atrás. Tenemos que tener mucho cuidado de que nos quede aquí donde se ven estas cadenitas que se formaron cuando hicimos el remate. Bueno, esas cadenitas nos tienen que quedar hacia afuera, no, que no nos vaya a quedar hacia adentro y cosamos por aquí arriba, porque cuando abramos se nos va a ver la línea del otro lado de las cadenitas, se nos va a ver esta línea y eso no queremos. Eso tiene que quedar abajo de la costura. Entonces yo tengo que coser exactamente por abajo de esa línea de cadenas, ¿sí? Entonces vamos haciendo punto atrás. Ya saben que muy flojo vamos acomodando nuestros 2 tejidos, nuestras 2 partes,
siempre flojo, tratando de no morder el hilo. Y aquí, si yo volteo, pueden ver que no se ve esa línea que les comenté. Entonces, vamos a continuar haciendo la costura del hombro hasta aquí, llegamos hasta donde termina el delantero, luego hacemos la costura del otro delantero, aquí, del otro hombrito, y luego nos vemos para decirles cómo vamos a hacer la del lateral y la manga. Entonces, vamos a continuar con esta costura de nuestro delantero. Ahora vamos a hacer la costura lateral utilizando las hebras que nos quedan cuando montamos los puntos. Yo por eso siempre prefiero o procuro dejar alguna hebra larguita para que sea esa la misma con la que cosa después. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a coser igual en punto atrás, vamos acomodando nuestros dos partes de manera que nos van coincidiendo los puntos. Eso es muy importante, ¿sí? No dejar que las dos partes se muevan a su antojo, sino que nosotros vamos acomodando casi que a cada punto, vamos viendo que nos coincida un punto con el otro. La ventaja del tejido y la ventaja del jersey que estamos utilizando o que utilizamos al tejer el bolerito es que nos permite precisamente ir acomodando muy bien el tejido. Entonces vamos a hacer esta costura, llegamos a la manga y aquí es lo mismo, vamos a ir cosiendo, acomodando. Aquí tenemos afortunadamente que aumenté 3 puntos, otros 3, otros 3. Entonces digamos que solito el tejido me va diciendo dónde va. ¿Ok? Entonces vamos a hacer estas dos costuras de los laterales, este lateral, el otro y las manguitas, y vamos a ver cómo vamos a hacer esa orillita de gancho que va a ser lo último. Vamos a continuar cosiendo. Bueno, vamos a hacer la orilla de gancho con una aguja del 2,5 o del 3. Vamos a ensartar la aguja aquí en el borde inferior donde tenemos la orilla de punto elástico 1,1. Ahí ensartamos la aguja, sacamos hebra y vamos a hacer una cadenita. A partir de ahora empezamos, doy una lazada, vuelvo a meter el gancho en el mismo lugar, saco hebra y estiro. Doy lazada, meto el gancho, saco hebra y estiro, y última vez doy lazada, meto el gancho, saco hebra, estiro. Ahora doy una lazada y saco todas las argollas que tengo en la aguja. Ahora esa ya es la primera bolita. Ahora hacemos 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Nos vamos a brincar esta primera basta que tenemos y nos venimos a la que sigue y ahí hacemos un punto bajo. Esto es, meto la aguja, saco hebra, doy una lazada y saco las dos. Ese es un punto bajo. Ahora volvemos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Doy una lazada, me voy a brincar esta basta, me vengo hasta la que sigue y ahí meto el gancho, saco hebra y estiramos. Otra vez, lazada, meto el gancho, saco hebra, estiro y lazada, meto el gancho, saco hebra y estiro. Y ahora doy lazada y saco todas las argollas de una vez. Ya hice la segunda bolita, primera y segunda. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas y me brinco una basta y en la siguiente hago un punto bajo. Meto, saco, doy lazada y saco las dos.
y así nos va a ir quedando. Tenemos bolita, punto bajo, bolita, punto bajo, bolita, punto bajo. Vamos a ir haciendo lo mismo en todo este perfil hasta que lleguemos aquí. Cuando lleguemos a la parte alta del cuello, entonces les digo, vamos a seguir haciendo lo mismo, pero vamos a ir brincando cadenitas. Ya no tenemos bastas como tuvimos aquí, que nos hizo muy fácil el trabajo. Aquí tendremos que ir contando cadenitas. Entonces vamos a seguir con toda esta parte. Bien, aquí hice mi punto bajo, ya tengo las 4 cadenas, pero ya no tengo suficientes bastas, aquí se me termina. Entonces la próxima bolita o bellotita la voy a hacer aquí en la cabeza de este punto que está aquí. Entonces doy lazada, igual, doy lazada, saco hebra y estiro. Doy lazada, meto, saco hebra y estiro, y doy lazada, meto, saco hebra y estiro. Y ahora doy lazada y saco todas las argollas de la aguja. Y 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4. Ahora nos toca hacer punto bajo. Bueno, entonces nos vamos a brincar. Esta es una. Aquí hay otra fila de puntos y aquí hay otra. Me voy a brincar 2, esta es una y esta es otra, y hasta la tercera voy a insertar el gancho. Meto el gancho, saco hebra y doy lazada y saco las 2 y hago mi punto bajo. Vamos a continuar. Hacemos otra vez 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y ahora me voy a brincar 2 hileras de puntos, 1 y 2. Y en la tercera me toca hacer bolita o bellotita. Entonces doy lazada, esta es la primera, la segunda, y aquí en la tercera, ahí meto el gancho. Saco hebra, estiro, doy lazada, meto el gancho, saco hebra, estiro y doy lazada, meto el gancho, saco hebra y estiro. Doy lazada y saco todos los aros que tengo en la aguja. Y otra vez 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y me toca punto bajo. Voy a contar, aquí teníamos 1, 2 y aquí sería la tercera donde viene esta fila. Pues ahí lo meto exactamente, saco, doy lazada y saco las 2 para hacer mi punto bajo. Otra vez vamos a continuar para indicarles cómo lo hacemos en esta parte. Tejemos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y ahora aquí tendría yo un punto, aquí iría uno, otro y me voy a venir hasta el cuarto, ¿sí? Ahí meto, pero tengo que dar lazada porque me toca hacer bolita, entonces lazada, meto, saco, estiro, lazada, meto, saco hebra, estiro y lazada, meto, saco hebra y estiro. Doy lazada y saco todo de una vez. Y otra vez 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. No doy lazada porque me toca hacer punto bajo y cuento 1, 2, 3 y en el cuarto punto ahí lo meto, saco, doy lazada y saco las 2. Y otra vez 1, 2, 3, 4 cadenitas, doy lazada, 1, 2, 3 y 4. Meto, saco, doy lazada, meto, saco y estiro, doy lazada, meto, saco y ahora doy lazada y saco todas las argollas de una vez. Y ya llegamos a la parte de la espalda donde tenemos muy fácilmente, contamos los puntos como lo hicimos aquí al principio
de esta parte del frente, ¿sí? Entonces hacemos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 cadenas. Ahora nos toca punto bajo, entonces, bueno, vamos a aquí dejar una distancia considerable y vamos a poner aquí nuestro punto bajo, lazada y saco las dos. Y otra vez 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Lazada y me voy a brincar 2 filas, 1 y 2. Y aquí meto el gancho, saco, estiro. Lazada, meto, saco, estiro y lazada, meto, saco, estiro. Doy lazada y saco todos de una vez. Y otra vez, 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y ahora nos toca punto bajo, brincándonos. Este fue el punto donde metimos, en este no, nos brincamos 2 y ahí hacemos nuestro punto bajo. Y así vamos a continuar. Nos tocará después otra vez hacer bolita y punto bajo. Y así vamos a ir haciendo todo el borde de la espalda, de lo que sería el escote de la espalda. Y después ya vimos cómo hacemos el frente. Cuando llegamos aquí, hacemos lo mismo. Seguimos haciendo punto bajo y pelotita o bolita. Pero nos tenemos que ir, acuérdense que aquí tenemos que ir brincándonos una basta sí, una basta no, una basta sí, una no. Y así hasta que lleguemos al otro lado. Entonces vamos a terminar de hacer nuestra orilla y luego ya les digo nada más cómo hacemos la orillita de las mangas. Bien, ahora para hacer la orilla de la manga buscamos la costura de abajo, la costura que viene del lateral del suétercito y allí vamos a empezar a hacer nuestra orillita. Entonces insertamos la aguja, vamos a hacerlo exactamente igual. Inserto la aguja, hago una cadena y ahora voy a empezar a hacer mi bellotita o bolita. Entonces hago lazada, meto, saco, estiro, lazada, meto, saco, estiro y lazada, meto, saco y estiro, lazada y saco todas las argollas juntas. Ahora 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y me voy a brincar, aquí está 1, 2, 3 y en el cuarto punto meto, saco, hago lazada y saco los dos, mi punto bajo. Y así vamos a continuar. Ahora haremos otra vez 4 cadenas, 3, 4, lazada, me brinco 4, 1, 2, 3 y en el cuarto meto y hago otra vez bellotita. Saco, estiro 2, meto, saco, estiro 3, doy lazada y saco todos de una vez. Y 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y así vamos a continuar. Siempre nos vamos a ir brincando y en el cuarto punto volvemos a meter y así vamos a darle toda la vuelta a la manguita y después hacemos la otra manguita igual y ya nada más nos faltan los cordoncitos para amarrarlo aquí al centro. Entonces vamos a acabar las mangas. Aquí cuando llegamos al final de la manga, pues lo tenemos que cerrar. Acá no hubo ese problema porque empezamos y terminamos acá, pero aquí tenemos que cerrar en redondo. Entonces tejí mis 4 cadenas y ahora voy a cerrarlas haciendo un punto deslizado aquí en la cabeza de la primera bellotita que hice. Entonces, tengo mis 4 cadenas, entonces meto el gancho en la cabecita de la primera bolita o bellota que hice, meto el gancho, saco y saco de una vez, ese es punto deslizado y ya terminé. Entonces ahora sí, ya para rematar
pues jalo la hebra y aquí vamos a cortar y hacemos un nudito. Y ahora esta hebrita la vamos a esconder, así como escondimos la del final del delantero, ¿sí? De lo que hicimos aquí. Nos falta esconder esta hebra de cuando empezamos. Entonces ya vieron cómo lo terminamos, ¿verdad? Así nos queda perfectamente cerrado toda la vuelta de punto de crochet. Entonces vamos a hacer la otra manguita igual. Ahora ya nada más nos falta hacer la tirita para poder amarrar el bolerito. Entonces en el arco que nos quedó justamente donde damos la vuelta, viene el frente y doy la vuelta en el escote, allí voy a meter, si se fijan aquí está, entonces aquí en este arquito voy a meter el gancho y saco hebra y hago una cadenita para fijarlo. Esta hebra que me está quedando aquí, luego la tengo que rematar, muy importante, si no se me va a deshacer. Ahorita ahí la dejo. Entonces, hice una cadenita solo para fijar, ahora hago 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Doy una lazada y en la penúltima cadena, esta fue la primera, bueno, en la que sigue, ahí meto el gancho, saco hebra y estiro. Doy lazada, meto el gancho, saco hebra y estiro. Y doy lazada, meto el gancho, saco hebra y estiro. Doy lazada y saco todos los puntos de una vez. Y 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4. Y otra vez doy lazada y lo voy a poner no en la primera cadena que tejí, sino en la segunda. Meto el gancho, saco hebra, estiro, lazada, meto, saco, estiro, lazada, meto, saco y estiramos. Y doy lazada y saco todos los aros de una vez. Vamos a hacerlo última vez. Dejo 4 cadenitas, 1, 2, 3 y 4. Entonces, para hacer mi bolita, hago una lazada y voy a meterlo no en la primera cadena, sino en la segunda. Meto, saco y estiro, lazada, meto, saco, estiro y lazada, meto, saco, que salga parejito y estiro. Y ahora doy lazada y saco todos los aritos. Y otra vez 4 cadenitas, 3, 4. Y vamos a seguir haciendo nuestro cordoncito de bolitas hasta que más o menos mida aproximadamente 20 centímetros. Y después haremos lo mismo en el otro lado. Vamos a tener 2 cordoncitos de aproximadamente 20 centímetros. Y esta hebra de aquí, utilizando la aguja capotera, la vamos a rematar ahora que terminemos. Entonces vamos a seguir haciendo este cordón y hacemos el del otro lado igual. Una vez que terminamos ya el segundo cordón, entonces ahora sí vamos a rematar las 2 hebritas utilizando la aguja capotera. Hacemos aquí un pequeño nudito para rematar. Vamos a zafar esto, ahí está. Rematamos y ahora vamos a esconder la hebrita para que no se note. ¿Y cómo la escondo? Bueno, pues la voy a pasar precisamente por la misma bolita, la paso y aquí voy a cortar y se va a quedar escondida dentro de la bolita. Ahí está. Entonces ya nos quedó escondida esta y ahora vamos a esconder la del final, donde terminamos. Vamos a hacer lo mismo exactamente. De aquí la pasamos por la bolita y cortamos. Y ya está. Entonces ahora sí escondemos todas las otras hebritas que tengamos todavía, que no hayamos rematado,
Y bueno, finalmente así es como quedó. Pues finalmente así queda el bolerito. Ya vieron que es una prenda que se teje muy rápido, se teje muy fácilmente. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó, pues denle like, suscríbanse a nuestro canal, compartan el tutorial con sus amigos y amigas tejedoras. Abajo les dejo en la caja de información el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Y bueno, ya saben, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.